a dar inicio a la primera sesión de conversación sobre educación 2024, organizada por el Consejo Nacional de Educación. Soy Cecilia Sepúlveda, consejera del Consejo Nacional de Educación, y en esta oportunidad nos acompañan en esta conversación Carolina González, profesional de la División de Educación Superior, técnico profesional de la Subsecretaría de Educación Superior, y María José Valdebenito, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Universitaria. Para comenzar, me voy a referir a algunos avances del Consejo en materia de igualdad de género, destacando que esta conversación se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Queremos reflexionar sobre el desafío de la equidad de género, principalmente en la educación superior técnico profesional. Y felicitar el día de ayer el Congreso despachó de Ley Federal de Violencia de Género, de manera que una gran noticia, creo, es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En primer lugar, quisiera referirme a qué es el Consejo Nacional de Educación. Somos un organismo de Estado, autónomo, tenemos una personalidad jurídica, un patrimonio propio. Nos relacionamos con el presidente de la República a través del Ministerio de Educación y formamos parte del sistema de aseguramiento de la calidad, tanto a nivel escolar como de educación superior. Es el único organismo público, además del Ministerio, que tiene atribuciones en todos los niveles educacionales. Está conformado por el Consejo, con sus 10 consejeros, tenemos distintos mecanismos de designación de manera de representar una amplia diversidad, y una secretaría técnica tendría responsable de realizar todas las actividades del Consejo de encomienda para un mejor cumplimiento de sus funciones. Nuestra misión: orientar a las instituciones y a los responsables de las políticas educacionales de Chile, que corresponde evaluar, retroalimentar, por sus propuestas, con el objetivo de que todos los estudiantes del país puedan tener una experiencia educativa de calidad y promover el aprendizaje a lo largo de sus vidas. Queremos contribuir a que los estudiantes del país puedan alcanzar su óptimo desarrollo y aprendizaje. Esa es nuestra misión, influyendo efectivamente en las políticas de las instituciones, entregando orientaciones fundadas, basadas en evidencia, en educación expertos, aquí a través de una mirada integral y un proceso liberativo. Tenemos, como decía, funciones en todos los niveles de la educación, nivel de la educación parvularia y escolar, por ejemplo, aprobar e informar los instrumentos curriculares y de evaluación que nos presenta el Ministerio de Educación. Si, por ejemplo, en la última década el Consejo ha evaluado y aprobado las bases curriculares de nivel parvulario y escolar, los planes de estudio y programas de nivel escolar desde primero básico hasta cuarto médico, completando todo el centro de cambio curricular. También nos pronunciamos sobre solicitudes que nos hacen los establecimientos educacionales a través del Ministerio, como por ejemplo admisión especial o subvención. Y nos corresponde aprobar también los estándares disciplinarios y pedagógicos para la formación inicial docente y los estándares de desempeño para el desarrollo profesional docente. También hace pocos años atrás aprobamos la estrategia nacional de educación pública. En la educación superior nos corresponde acompañar a las instituciones nuevas que se están licenciando para lograr su autonomía. En este momento tenemos 2 instituciones que están en este proceso. Nos corresponde asumir la supervigilancia de los nuevos centros de formación técnica estatales. Es una tarea que tiene bien estimado. Supervisar las instituciones de educación superior que nos acrediten ante la CNA, como también las carreras de acreditación obligatoria que no resultan acreditadas.
También nosotros somos instancia de la redacción de decisiones de acreditación institucional y también de las carreras como recibe la acreditación obligatoria, programas certificados de acreditación obligatoria que no está acreditada. Contribuimos también a las políticas públicas a través de diversas iniciativas de difusión, de análisis, de aporte a la explotación de nuevos conocimientos de educación, a través de índices, sustentamos bases de datos, estadísticas, indicadores, efectuamos diferentes reportes sobre la educación superior, publicamos la revista Calidad de la Educación. Anualmente, un grupo de proyectos que, si bien no es muy elevado con los números, sí es significativo en cuanto al aporte que se realiza en esta área. También anualmente organizamos un seminario internacional y gestionamos también la importancia de la red. Algunos datos del sistema educacional, somos casi 20 millones de jóvenes que habitamos en este país. De ellas, una de cada 4 están en una parte del sistema educacional, ya sea a nivel parvulario o escolar o a nivel de educación superior. 4 millones de estudiantes hoy día asisten a la educación parvularia y escolar, 1,3 millones de estudiantes a la educación superior. 16.447 establecimientos educacionales en nuestro país, parvularios y escolares, 140 instituciones de educación superior, 354.000 profesores, de los cuales la gran mayoría son mujeres, especialmente a nivel parvulario y escolar. Algunos avances en derechos de las mujeres en diferentes ámbitos. En 1877 se decreta que se autoriza a las mujeres a cursar estudios universitarios. Este fue un hito muy importante, el famoso decreto Amunátegui, que el ministro Amunátegui, ministro de Instrucción, en ese momento, dictó durante el proceso de la actividad universitaria. Recordemos que en ese momento solamente existía la Universidad de Chile y prácticamente no había escuelas secundarias para las mujeres. Las que había eran escuelas secundarias privadas y no tenían derecho a asistir a los exámenes que la Universidad de Chile instruía para admitir estudiantes de las carreras. También el decreto Amunátegui lo que hizo fue dictar sentencias sobre que las mujeres podían entrar a realizar estudios universitarios siempre y cuando rindieran los exámenes igual que lo hacían los hombres. Por eso, obligó, por decirlo así, a la universidad a llamar también a las mujeres que provenientes del liceo particulares, que eran los que existían en la época como digo, quisieran rendir exámenes de ingresar a la universidad. Y así fue que, bueno, anteriormente lo voy a decir, la primera mujer que efectuó estudios universitarios fue una Luisa Díaz, con 15 años de edad, se presentó a rendir exámenes. Bueno, el gran salto damos hasta septiembre del año 2021, cuando se dicta la ley 21.379 que regula el acoso sexual, de la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Aquí tenemos a Eloísa Díaz, que el decreto fue dictado en 1977. Eloísa se presentó a rendir exámenes para entrar a estudiar medicina en 1981 y se tituló en 1887. Fue realmente una manera muy importante para que la mujer pudiera llegar al ámbito de la educación. En 1892, Martín de Luz se tituló como la primera mujer abogada. En 1919, Patricia Acuña como la primera mujer ingeniera. Y otros mismos que quiero destacar,
son que en 1934 otorgó a las mujeres, como de otra manera, las mujeres conquistaron el derecho a votar en elecciones municipales y en 1949 el derecho a votar en elecciones presidenciales y parlamentarias. Espero que se escuche mejor ahora. Lo que estaba señalando respecto de la conquista de derechos para que se pudiera votar tanto en las elecciones municipales como parlamentarias y presidenciales. Y ahí hay un gran salto hasta 1989, hasta la vuelta a la democracia, lo cual no quiere decir que entre 1945 y 1989 no haya pasado nada, pero sí creo que es importante destacar que a partir de ese momento se producen grandes avances en el derecho de la mujer en diferentes ámbitos, como por ejemplo se ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación que está haciendo la mujer, se crea el Servicio Nacional de la Mujer, que posteriormente en el año 2015 será la base para la creación del Ministerio de la Mujer de Equidad de Género. Se tipifica el delito de femicidio en el año 2020. Bien interesante recordar que en 2009 se establece la ley que resguarda el derecho a la igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres, cuestión que no se ha desarrollado. Todavía existe una brecha de género importante en esta materia entre hombres y mujeres. Y en 35 años de funcionamiento hay un compromiso importante del Consejo por la Equidad de Género. Entonces tenemos claro que no hay educación de calidad, que no hay equidad de género, si no hay equidad en general. No puede haber una educación de calidad para unos y no para otros. Tenemos claro que es imperativo realizar prácticas científicas, generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y eliminar la violencia y la discriminación por motivos de género en las comunidades educativas. Es importante recordar que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que también es esencial para alcanzar sociedades más pacíficas, con pleno desarrollo del potencial humano de cada uno de sus integrantes, capaces de desarrollarse de forma sostenible. A propósito de generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, quiero señalar que en el día de ayer conocimos los resultados del CINSE 2023 y lamentablemente la brecha de género en matemáticas que se había cerrado hasta el año 2018, nuevamente se abre el desmedro de las mujeres. Ahí tenemos una desigualdad que habrá que, a través de las políticas públicas, generar mecanismos, acciones para que nuevamente esa brecha de género se cierre, porque se demostró que sí podía ser cerrada en los años anteriores. ¿Cómo hemos abordado la equidad de género? Nosotros, a través de diferentes iniciativas, estadísticas, informes de género, en educación superior, fortalecimiento de capacidades en género y educación para funcionarias y funcionarias, hemos adaptado o mejorado los criterios de evaluación en educación parvularia y escolar, incluyendo dimensiones que evalúen la ausencia de sesgos y discriminaciones de género. Eso ha sido muy, muy importante. También en el portal Elige Carrera, promoviendo la decisión vocacional sin sesgos de género, promoviendo la participación de las mujeres en carreras STEM, que hoy día solo alcanza alrededor de 1/3 de los estudiantes matriculados. También
La convocatoria de investigación incluye una cápsula de género y hemos incluido líneas prioritarias de convocatoria de investigación como educación no sexista y equidad de género. La elaboración de orientaciones para evaluación de género en las propuestas del Ministerio en educación parvularia y escolar, la modificación de pautas de evaluación de propuestas en estas áreas y hemos alcanzado un 100% de nuestros funcionarios capacitados en estas líneas y más recientemente trabajando con la Mesa Institucional de Género. Otros hitos importantes, a raíz de la aprobación de la ley 21.369, ha sido la realización de diversos talleres para capacitarnos y luego contribuir a capacitar en lo que significa esta ley en las diferentes instituciones de educación superior, acompañar a las instituciones en estas materias de ley, incorporar a las pautas de evaluación el monitoreo del cumplimiento de la ley 21.369, que como sabemos es una ley que está dirigida a promover, investigar, sancionar, reparar cualquier hecho que tenga que ver con acoso o abuso en materia de violencia de género en las instituciones de educación superior. Hemos acompañado a instituciones de educación superior en diferentes talleres desde el año 2020, el primer taller sobre incorporación de protocolos para la prevención, atención y sanción de la discriminación, de la violencia sexual y de género en las instituciones de educación superior, y así a través de los años hemos realizado también seminarios en esta materia tan importante. Hay un esfuerzo colaborativo y coordinado entre los organismos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior para que la ley 21.369 sea realmente una ley efectiva. Si, por ejemplo, la Superintendencia de Educación Superior tiene un rol importante en cuanto a fiscalizar e investigar los incumplimientos en esta materia. La Comisión Nacional de Acreditación también tiene un rol importante, ya que si una institución de educación superior no está cumpliendo con esta ley, no va a ser acreditada. Hay un esfuerzo también intersectorial con participación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La idea es proporcionar una respuesta articulada del Estado que respalde a las comunidades educativas en el proceso de instalación de políticas integrales y los diferentes requisitos que establece la ley. Contamos con orientaciones para el proceso de implementación de esta política y abordar los diferentes desafíos para la igualdad de género y la no discriminación a partir de esta ley. Hemos avanzado bastante y eso es un motivo de gran orgullo y felicidad para nosotros en el Consejo, creo que para todas y todos en las instituciones de educación superior y de educación en general, pero es necesario continuar perseverando ya que persisten desafíos. La idea es perseverar incrementalmente con iniciativas y políticas públicas de Estado que logren erradicar la violencia de género, apoyando la implementación de la ley 21.369, fortaleciendo las acciones de educación y monitoreo de los avances en la implementación de esta ley, efectuando una evaluación permanente de políticas integrales. Continuar promoviendo la participación de las mujeres en las carreras STEM, tanto a nivel universitario como técnico profesional. Es importante recordar que la UNESCO señala que la baja incorporación de las mujeres en STEM es preocupante, ya que son áreas que van a definir
puestos de trabajo del futuro. STEM posee un gran impacto en la transformación económica y social que estamos experimentando, siendo además un factor fundamental en la innovación, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo, en este caso de nuestro país, en el caso de todos los países. Finalmente, quiero agradecer a todas las mujeres que desde su ámbito de acción contribuyen a una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias. Y a continuación voy a dejar con la palabra a Carolina González, como mencioné, profesional de la División de Educación Superior Técnico Profesional de la Subsecretaría de Educación Superior, vinculada a las temáticas de género y centros de formación técnica estatales. Ella es socióloga, tiene un magíster en políticas educativas de la Universidad Alberto Hurtado, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la educación técnico-profesional y nos va a presentar los avances para una educación técnico-profesional con igualdad de género. Carolina, le cedo la palabra. Erradicar la violencia de género en la educación superior apoyando la implementación de la Ley 21369 que regule el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en educación superior. 3. Fomentar la autonomía económica acompañando en este caso a mujeres en carreras STEM. Tenemos también un proceso de conciliación de estudios, trabajo y cuidado a través de un proyecto de ley de Yo Cuido, Yo Estudio, que va a permitir que las y los estudiantes puedan conciliar también los procesos de cuidado, de trabajo y de estudio. El número 5, fomentar trayectorias educativas y laborales, y aquí quiero destacar un programa que estamos fomentando de continuidad de estudios para personas cuidadoras a través de los procesos de certificación con Chile Valora. Y el número 6, la articulación con el mundo del trabajo tan importante para el mundo TP, en donde nuestros estudiantes pasan al proceso de práctica y queremos que esas prácticas sean libres de acoso, violencia y discriminación de género. ¿Cómo hemos avanzado durante este periodo? Como eje transversal y primordial está nuestra mesa de género de SINASE, que lo mencionaron anteriormente, donde están presentes la Subsecretaría de Educación Superior, la CES, CNA, CENED, Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tenemos además distintas instancias de coordinación que nos han permitido desarrollar la temática de género durante este periodo. Quiero destacar en primer lugar la Comisión de Género y Diversidad de la Educación Superior Técnico Profesional, que viene sesionando desde agosto del 2022 y que en la próxima lámina les voy a contar un poquito más de detalle.
Tenemos una red de rectoras de educación superior que hemos tenido 2 sesiones ya durante este periodo y que este año también comentarles que se suman 3 nuevas rectoras de CFT estatales que nos tienen muy contentos desde el CFT de Antofagasta, de RM y de Magallanes. Tenemos también una red de encargados de género de CFT estatales que queremos seguir fortaleciendo y desarrollando, y mesas de coordinación con el mundo del trabajo, en donde se destaca el trabajo sectorial con el área de la construcción, minería y energía, y esperamos que se puedan ir sumando más sectores a este proceso. Contarles que durante el 2023 tuvimos también grandes avances con un curso e-learning vinculado a la ley 21369, denominado Violencia de Género y Educación Superior, Desafíos Institucionales a partir de la ley 21369, que se impartió desde la Subsecretaría de Educación Superior en conjunto con el Ministerio de la Mujer, y que contaba con más de 35 horas cronológicas y que benefició a más de 300 personas que se inscribieron tanto desde la subsecretaría como profesionales de las instituciones de educación superior. Así que este año esperamos también abrir esa instancia. Tenemos el proyecto para apoyar a las ISTP en el cumplimiento de la ley 21369, que es el proyecto que va a presentar María José Valdebenito más adelante y les va a contar mayor detalle. Y dentro de los desafíos 2024 tenemos como instancia poder fortalecer las distintas instancias de coordinación que ya les mencioné, favorecer procesos de capacitación en temáticas de género, ojalá el curso poder tener distintas aperturas en el primer y segundo semestre. Se me había quedado en el tintero y lo pasé de largo de los avances 2023, el financiamiento de los fondos de áreas estratégicas de igualdad de género y no discriminación, que durante el 2022 y 2023 se ha podido adjudicar 15 instituciones de educación superior técnico-profesional, y que esperamos que este 2024 pueda tener continuidad y tener más adjudicaciones en este proceso. Y también este 2024 queremos dar continuidad a este proyecto que hemos desarrollado con la Universidad Alberto Hurtado para evaluar su implementación, revisar los ajustes y las necesidades que puedan ir surgiendo también de las distintas instituciones de educación superior. Como eje transversal también tenemos un boletín semestral de género y diversidades, en donde damos cuenta de las distintas instancias que desarrollamos desde la subsecretaría, pero también es una instancia para visibilizar las distintas actividades, acciones e hitos que han desarrollado las ISTP, y ahí también los invitamos a que puedan presentar aquellas acciones que persigan ser visibilizadas en este boletín. En la siguiente lámina les quiero comentar un poco más respecto de la Comisión de Género y Diversidades y quién la compone. Iniciamos nuestras sesiones en agosto del 2022 y hemos tenido ya a la fecha 14 sesiones de la comisión. Es una instancia participativa con las distintas instituciones de educación superior técnico-profesional y otros actores relevantes del subsistema para identificar necesidades, definir orientaciones y apoyar la implementación de acciones en esta materia. Ahí hemos tenido invitados también expertas en temáticas de género, a la CNA, que también participó en una de estas sesiones. Generamos también un seminario con CENET durante este periodo, y en la sesión de la próxima semana vamos a tener de invitado también a la CES, a esta instancia que nos tiene muy contentos. ¿Quién integra esta comisión? Estamos compuestos por CFTEX, CONIFOS y Vertebral. Desde Vertebral tenemos representantes de INACAP, de AIEP, IPEARCOS, IPECHILE y CFT San Agustín. En el caso de los CFT estatales están representados a través del CFT estatal de Arica y Parinacota, del CFT estatal de Atacama, Los Lagos y Aysén, y en el caso de CONIFOS están representados a través del CFT IPMA y el CFT IPSE. ¿Por qué es importante la Comisión de Género y Diversidades? Porque fue a partir del trabajo con la Comisión en el año 2022 donde se identificó la necesidad de poder contar con apoyo para la implementación de la ley
lo que dio pie al proyecto que más adelante les va a presentar María José, que realizamos en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado. Este proyecto tuvo por objetivo la elaboración y actualización de contenido para apoyar a las ISTP en el cumplimiento de las exigencias de la Ley 21369 y tuvo tres grandes focos. Un plan de acción de género e inclusión, está en paréntesis la actualización porque ya contábamos con un plan de género e inclusión del periodo anterior, sin embargo era muy necesario generar la incorporación de las nuevas exigencias de la ley, los nuevos criterios de acreditación y también una mirada mucho más diversa e inclusiva. Uno de los puntos también importantes es que este proyecto tiene recursos y materiales de sensibilización para la implementación de la ley, lo cual se traduce en guías para docentes, estudiantes, buenas prácticas desarrolladas por las ISTP y material audiovisual que apoya cada uno de estos materiales. Dentro de las etapas de este proyecto, poder contarles también bien brevemente que iniciamos en diciembre del 2022 y durante el primer semestre del 2023 el foco estuvo puesto en una primera instancia en un levantamiento del marco referencial, donde se tuvo en consideración la Ley 21369, los nuevos criterios de acreditación y también experiencias nacionales e internacionales en esta materia. Posteriormente pasamos a una etapa de participación de las ISTP, ahí ampliamos la convocatoria más allá de los integrantes de la comisión, invitamos a los encargados de género de todo el subsistema y realizamos 4 talleres participativos que permitieron diagnosticar el avance y cumplimiento de la ley para ver dónde estaban las brechas y el foco prioritario que necesitábamos identificar. En el segundo semestre estuvo vinculado al levantamiento de buenas prácticas, se levantaron 5 buenas prácticas, experiencias que buscamos que fueran representativas también de la diversidad del mundo TP en distintos territorios de distinta envergadura, privados y estatales, con el propósito de hacernos cargo también de toda esta diversidad de instituciones del subsistema técnico profesional. Y finalmente cerramos el año con el levantamiento de los materiales de sensibilización, donde se desarrollaron guías y videos en colaboración con expertos vinculados a la temática de género, pero también con la apertura de las puertas de las ISTP que nos permitieron también hacer un seguimiento más exhaustivo de aquellas buenas prácticas y testimonios dentro de cada una de las instituciones. Para finalizar esta presentación, contarles un poco lo que viene. Vamos a hacer la presentación de este nuevo plan de acción en marzo. Les vamos a comunicar la fecha oportunamente. Estamos ahí en los últimos detalles del lugar. Esta actividad la va a liderar la Subsecretaría de Educación Superior y no va a ser la única. Pretendemos también en abril generar un espacio de taller en donde podamos invitar también nuevamente a todos los encargados de género del subsistema para ver en forma detallada también cada uno de los materiales que se levantaron en este plan de acción de género y comentarles que toda esta información va a quedar colgada, alojada en la página web de la Subsecretaría de Educación Superior. Va a haber una caja de materiales donde van a poder encontrar todas estas guías de apoyo que están orientadas para docentes, para estudiantes, las buenas prácticas institucionales y también los videos testimoniales que lo pueden utilizar para sus jornadas y los pueden adaptar también a las necesidades que puedan tener dentro de sus instituciones. Estos son solamente materiales de guía, son materiales que van a entregar lineamientos y recomendaciones donde ustedes pueden efectivamente hacer los ajustes necesarios para cada una de sus instituciones. Y durante este 2024 nos va a quedar la tarea de promover la implementación de este plan para poder ya a fines de este año poder evaluar la necesidad de incorporación de nuevos materiales y de seguir nutriendo este plan de acción y que les permita a las instituciones alcanzar tanto los objetivos que están planteados en la ley como los nuevos criterios de acreditación. Y con eso yo termino mi presentación y ya le doy el espacio a María José para que pueda indagar un poco más en detalle en todo lo que fue el proyecto que realizamos en COM. Muchas gracias.
Presento ahora a María José Valdebenito, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Política y Gobierno, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 15 años de trayectoria profesional en investigación y consultoría en educación. Ha focalizado sus investigaciones en temáticas vinculadas a la educación técnico-profesional, trayectorias educativas y laborales, género y gobernanza de la educación técnica en Chile. Y durante los últimos años ha realizado evaluaciones de programas del sector de educación para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y organismos internacionales. Ella nos va a presentar el proyecto Igualdad de Género e Inclusión de Grupos Socialmente Vulnerables en Instituciones de Educación Superior TP, Diagnóstico y Perspectivas de Desarrollo para Chile. María José, adelante. Bueno, primero que todo agradecer al Consejo Nacional de Educación por esta invitación a poder realizar esta presentación que tiene como objetivo presentar algunos antecedentes, algunos diagnósticos recabados en el marco del proyecto realizado para la División de Educación Superior del Ministerio, la División de Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación, y que nos permiten tener una visión, una panorámica de los niveles de avance que tienen las instituciones de educación técnico profesional en materias de igualdad de género, en el cumplimiento de la ley 21.369, y también en lo relativo a un plan de acción que se presentó inicialmente el año 2022 y que a propósito también de este proyecto, se consideró la necesidad de una actualización en función de los niveles de cumplimiento y también de las necesidades de orientaciones que tenían las instituciones para dar cumplimiento a políticas normativas vinculadas a la igualdad de género y la inclusión de grupos socialmente vulnerables. La idea es que podamos entonces hacer un recorrido por algunos antecedentes específicos de la educación superior técnico-profesional que permiten enmarcar mejor la mirada que les queremos o que le quisimos dar conjuntamente con las instituciones de educación superior a la actualización del plan de inclusión y de género e inclusión de grupos socialmente vulnerables, reconociendo entonces las particularidades de este subsector educativo, que si bien está inscrito en el sistema de educación superior, presenta particularidades que hacen que las políticas y las orientaciones tengan que ser, si bien comunes, también reconocer las particularidades y las especificidades de este subsistema. Y luego pasar al diagnóstico y las conclusiones de ese diagnóstico para terminar con la presentación de esta nueva estructura del plan de acción de género e inclusión de grupos socialmente vulnerables. Antecedentes iniciales. Como les señalé, es importante al momento de pensar las políticas y pensar las orientaciones que se pueden otorgar a este subsistema, debe pensar en cuáles son ciertas particularidades y ciertos fenómenos que se presentan de manera diferenciada en este. Y quisiera partir por la composición de su estudiantado. Como todos sabemos, hay grandes brechas de género en la educación, en general en el sistema educativo, en los desempeños, ¿cierto?, reportados, como sabemos, en las pruebas estandarizadas, también en las dinámicas que ocurren en las escuelas, y fundamentalmente en las aspiraciones y las trayectorias educativas y laborales que tienen los y las jóvenes que egresan de la educación escolar y que transitan a la educación superior o transitan al mercado laboral.
Lo que nos reportan algunos estudios, como ya lo había señalado Cecilia, es que hay una gran brecha en educación superior respecto del tipo de carrera a las que acceden y que después redunda, ¿cierto?, en las oportunidades de acceso a ciertos mercados laborales que tienen mejores salarios, remuneraciones y que producen mayor autonomía e independencia, ¿cierto? Esas brechas de género que se producen en el global del sistema de educación superior tienen una mayor criticidad o se presentan con mayor prevalencia, ¿cierto?, esas brechas en el subsistema de educación técnico-profesional. O sea, hay carreras que sabemos que las denominamos carreras masculinizadas y carreras feminizadas, y esa brecha, estudios como las encuestas que nos aporta la superintendencia y también el centro de estudios del Ministerio de Educación, nos hablan de esa diferencia. Esa diferencia también está marcada por lo que ocurre en el sistema escolar, particularmente en la educación media técnico-profesional, donde ahí las brechas se empiezan a manifestar, ¿cierto?, en las elecciones de las especialidades que toman los estudiantes y también en las bifurcaciones o cambios de trayectoria que hacen las personas al momento de egresar. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos reconocer que, por ejemplo, mujeres que ingresan a carreras masculinizadas no necesariamente tienden a quedarse en esa área al momento de pasar a la educación superior, sino que nos encontramos con una gran bifurcación de aspiraciones, trayectorias y elecciones vocacionales. Lo que incide entonces es que también el segmento en educación superior técnico profesional esté ya muy determinado por esos cambios que están asociados principalmente a dinámicas y experiencias escolares que viven mujeres u hombres en carreras masculinizadas o feminizadas en el sistema escolar, en la educación media técnica. Entonces tenemos una composición de un estudiantado en educación superior técnico profesional con mayores brechas. Sabemos también que la composición de los equipos en las instituciones de educación superior técnico profesional es desigual y que, por cierto, los equipos directivos tienden a estar compuestos principalmente por hombres. Y en el caso del cuerpo docente nos encontramos con distancias, ¿cierto?, o oportunidades bajas para incorporar, que tienen las instituciones para incorporar mujeres docentes, por ejemplo, en carreras masculinizadas o hombres en carreras feminizadas. Esto es un problema, toda vez que sabemos que la existencia de personas con género atípico en estas carreras pueden ayudar a la permanencia de las personas que también que son de géneros atípicos y que están participando en esta carrera. Sabemos que la permanencia también se juega por lo que se denomina el role model, el efecto que tienen los docentes, ¿cierto?, asociados al género y la posibilidad de permanencia y de recorrido futuro en esa área. En educación superior, técnico-profesional, también nos encontramos con un factor más crítico respecto a de las variables o factores de exclusión, ¿cierto?, que tiene esta población. Es una población que principalmente pertenece a los segmentos socioeconómicos más vulnerables, donde también encontramos una población, por ejemplo, en situación de discapacidad mayor que en la educación universitaria, población migrante también mayor, y población, personas pertenecientes a pueblos indígenas, que también es mayor en la educación superior técnico-profesional. Lo que hace que los factores, ¿cierto?, se interseccionen. Entonces, los factores de exclusión hay que mirarlos de manera interseccionada porque las discriminaciones, ¿cierto?, y las brechas se presentan de manera diferenciada a cómo se presentan en el sistema universitario, particularmente por estos efectos de estos otros factores. Sabemos también, como lo señaló Carolina, que las prácticas profesionales constituyen un elemento sustantivo en la experiencia educativa en educación técnico-profesional, en la educación y la formación técnico-profesional. Aunque nos encontramos, las prácticas profesionales son experiencias educativas, así las vamos a denominar, experiencias educativas que ayudan, ¿cierto?, al desarrollo de ciertas competencias y también al desarrollo de identidades profesionales. Y los estudios, estudios de María Paula Sevilla, en los que yo también he participado, en los que hemos realizado también en la Universidad Alberto Hurtado, han demostrado que las prácticas profesionales
particularmente en educación media técnico profesional y en educación superior técnico profesional, tienden a ser experiencias no favorables, ¿cierto? Donde hay prácticas de exclusión, de discriminación, de acoso, de abuso, ¿cierto? Sexual, y que por tanto estamos apuntando, al momento de apuntar al perfil profesional, estamos apuntando a una experiencia crítica en el proceso de aprendizaje que hay que atender y donde las evidencias indican que hay problemas. Y que a su vez las instituciones están teniendo problemas para gestionar las prácticas profesionales, toda vez que no encuentran espacios para que mujeres de áreas, de sectores, por ejemplo, del área industrial, no puedan ingresar a hacer sus prácticas profesionales, o sea, se limita su oportunidad de aprendizaje, así como también hombres en áreas feminizadas, etc. Entonces, hay un problema también de gestión de prácticas profesionales en las instituciones de educación media técnico-profesional y también en educación superior técnico. Los mecanismos de apoyo a los grupos socialmente vulnerables y todas las políticas y normativas, sabemos también que tienen, se presentan de manera muy heterogénea en el subsistema de educación superior técnico-profesional. Sabemos que hay instituciones grandes, ¿cierto?, que tienen una gran cobertura matrícula y que disponen de bastantes más recursos que otras instituciones que son de tamaño medio, de tamaño pequeño, que tienen menos disposición a establecer mecanismos institucionales de apoyo a los grupos socialmente vulnerables y también a las mujeres. Y otras particularidades que tienen que ver con la orgánica propia de la educación superior técnico-profesional. Uno de ellos son ciclos formativos cortos, donde muchas veces las instituciones nos indican o han indicado que tienen dificultades, por ejemplo, para incluir contenidos formativos vinculados a derechos humanos y perspectiva de género por la extensión de los ciclos. Sabemos también que prácticas, por ejemplo, asociadas a la sensibilización, formación de los equipos profesionales y los equipos docentes, muchas veces se vuelven muy complejos, puesto que los docentes no son un cuerpo estable como el cuerpo de académicos que están presentes en las universidades. Son docentes que alternan su vida, su trabajo, su labor pedagógica con el trabajo en las industrias. Son docentes también que no tienen tanta estabilidad en el tiempo ejerciendo esa labor y por lo tanto el desarrollo de todas estas acciones de sensibilización, formación, capacitación que hacemos a ese cuerpo se tiene que actualizar y mover permanentemente. Estos son asuntos o antecedentes que nos permiten visualizar una panorámica específica y particular de la educación superior técnico-profesional que lo diferencia entonces de la educación universitaria. Nosotros en el marco de este proyecto realizamos un diagnóstico, más allá de los antecedentes, ¿cierto?, y de la revisión bibliográfica respecto de políticas y buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de inclusión y también incorporación de enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a nivel mundial en los sistemas de educación superior, hicimos un diagnóstico para reconocer cuál era el estado actual de las instituciones de educación superior técnico-profesional en relación al cumplimiento de la ley 21.369 y también del plan de acción que tenía ya elaborado, presentado y divulgado y trabajado la División de Educación Superior Técnico-Profesional, que incluía ciertas acciones y dimensiones específicas para el abordaje de la igualdad de género y la inclusión de grupos socialmente vulnerables. ¿Qué es lo que hicimos en este diagnóstico? Ocupamos distintas técnicas, un trabajo que realizamos comenzamos el año en marzo del 2023 y lo finalizamos hacia noviembre del 2023, y lo que hicimos fueron, alternamos distintas estrategias que nos permitían ir profundizando en el tema. En primer lugar, lo que hicimos fue hacer una sistematización de fuentes secundarias, en este caso encuestas que estaban ya publicadas y que nos permitían tener una panorámica respecto de cómo se estaba implementando la ley 21.369 en las instituciones, encuesta de la superintendencia y también algunos estudios del Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Luego procedimos a hacer un análisis de las políticas de género, ¿cierto?, de las instituciones de educación superior técnico-profesional y que estaban publicadas en la web.
nos encontramos con que había muchas instituciones, la mayor parte de las instituciones tenía publicadas entonces sus normativas y sus políticas, y eso nos permitía hacer, a través de un análisis de contenido, reconocer qué ámbitos estaban siendo divulgados, pero también idealmente implementados con más fuerza en las instituciones. Luego procedimos a hacer, esto es lo que comentaba Carolina, talleres con instituciones de educación superior. En un taller muy extenso lo que hicimos fue aplicar un instrumento de autorreporte en torno a los avances, no necesariamente de la ley, pero sí del plan vigente, que era un plan orientador en ciertas dimensiones específicas para la educación superior técnica y profesional. Y finalmente procedimos para comprender estos resultados, una indagación cualitativa que realizamos en 6 instituciones de características diversas, distintas, instituciones grandes, CFT estatales, instituciones privadas, ¿cierto?, en distintos territorios del país, y que lo complementamos también con información que estábamos levantando en paralelo a las buenas prácticas. ¿Qué nos dicen los resultados de estos estudios que nosotros realizamos de fuentes secundarias? El estudio de la superintendencia que reporta los avances en materia de la ley 21.369 nos indica que los reportes, o sea, lo que declaran las instituciones de educación superior al año 22, es que la mayoría de las instituciones de educación superior, es decir, más del 90% de las instituciones IP y Centro de Formación Técnica, declaran, están implementando ya en régimen varios elementos de la política. Las instituciones tienen, la mayoría de las instituciones tienen unidades de prevención y unidades de investigación y sanción, tienen instalados los encargados y encargadas, pero ya nos empezaban a dar pistas de ciertas características respecto, por ejemplo, de la conformación de las unidades de género, que nos hablaba, por ejemplo, de que solo el 20% de los y las encargadas de las unidades de género tenían una formación que uno podría llamar como una formación más extensa, ya sea diplomados o magíster en temáticas de género. El resto solo había desarrollado cursos, ¿cierto? Que no sabemos cuáles eran las características específicas de esos cursos, pero ya nos estaba hablando de que se estaba dando cumplimiento a la ley, pero cómo se está dando cumplimiento a la ley era algo todavía por explorar. En modelos de prevención, ustedes ahí pueden ver, en general, las instituciones todas han avanzado en políticas de inducción, en menor medida, pero sí lo han ido trabajando, al menos de manera declarativa, en la incorporación de contenidos vinculados a derechos humanos, violencia y discriminación de género en sus planes formativos. Están realizando programas permanentes de capacitación, actividades y campañas de sensibilización, que como uno lo puede ver ahí, son acciones muy frecuentes y que la mayoría de las instituciones las han ido realizando. Y luego, en menor medida, se han trabajado en la dimensión, que es una dimensión que parece muchas veces se olvida, ¿cierto? Pero que lo exige la ley, que tiene que ver con establecer un mecanismo de mejora continua, de evaluación, de monitoreo respecto de cómo están avanzando las brechas de género y cómo se ha ido avanzando, ¿cierto?, en la eliminación de la violencia, discriminación y acoso de género en las instituciones. Pero esta panorámica resulta ser muy favorable a primera. Lo mismo en lo relativo a los modelos de investigación y sanción. Ustedes pueden ver aquí que si bien hay diferencias entre los centros de formación técnica y los institutos profesionales, la mayoría ha avanzado en todas las normativas y la implementación de cada uno de los elementos específicos que establece la ley. Entonces si nos quedamos con esta información, deberían estar avanzando en la eliminación de la violencia, acoso y discriminación. Sin embargo, cuando nos metemos en esto que yo les comentaba, que es como un análisis de contenido de las políticas y las normativas que son públicas, ¿cierto? Señalar que nosotros hicimos una cobertura extensa de estas políticas y normativas, cubrimos todo lo que había y eran un porcentaje muy menor de instituciones que no tenían estas políticas en sus páginas web. Nos encontramos con que en general, estas políticas hacen una muy buena descripción de los protocolos,
de todos los procedimientos, de la existencia de una institucionalidad, ¿cierto?, dividida entre la unidad de investigación y sanción, la unidad de prevención, y por lo tanto establecen, estos son como indicadores de intensidad. Nosotros pusimos, tratamos de cuantificar, ¿cierto?, a propósito del análisis de contenido, y esto demuestra más bien la intensidad con que están presentes estos ámbitos, que son ámbitos específicos que declara la ley. También, entonces, la descripción de los protocolos, ¿cierto? También hay muchos glosarios vinculados a ciertos conceptos asociados a derechos humanos, perspectiva de género, etcétera, que están incluidos en estas normativas. Y luego hay otros elementos que aparecen también con una fuerza relativa, que son el desarrollo de acciones de sensibilización que están establecidos como parte de la normativa y lo que van a realizar las instituciones. Lo mismo a nivel de sanciones y de capacitación. Los ámbitos donde uno no encuentra presencia generalizada, y yo diría una presencia muy menor en estas normativas, en estas políticas, son acciones vinculadas a la detección precoz, ¿cierto? El monitoreo constante y la evaluación de impacto, ¿sí? Y las estrategias de comunicación que uno podría asumir que puede no estar en una normativa. Pero sí, estos otros elementos que deberían formar parte como de un plan estratégico no están presentes. Sin embargo, esto también es puede ser una visión sesgada, pero puede darnos pistas respecto de en qué han avanzado más y en qué han avanzado menos. Bueno, o dónde están poniendo los énfasis versus cuáles otros elementos todavía están rezagados y relegados para otros momentos. En relación al plan de acción, que como yo les señalé es un plan de acción que existía desde el 2022, que está publicado, que son orientaciones que entrega el Ministerio de Educación, la División de Educación Superior, para el avance, ¿cierto?, en materia de igualdad de género específica para educación superior técnico profesional y también para la inclusión de grupos socialmente vulnerables, este plan tenía 6 dimensiones. Una dimensión vinculada es un plan que establece ejes, líneas de acción e indicadores específicos para avanzar en ello. Una primera dimensión que está asociada al acceso especial, o sea, promover prácticas de acceso especial de géneros atípicos en las distintas carreras, a través de la promoción de cupos, becas, etcétera, o también de campañas, ¿cierto?, en los mercados, en las empresas y en los establecimientos de educación media técnica y profesional para promover, ¿cierto?, el acceso de mujeres, por ejemplo, a carreras masculinizadas. Esa era una dimensión. Hay otra dimensión vinculada a procesos formativos, inclusivos y no discriminatorios, que tiene que ver con toda esta incorporación, con toda esta línea de acción vinculada al fortalecimiento de los planes formativos en perspectiva de género y en materia de derechos humanos. Otra línea de acción vinculada a grupos, equipos directivos y docentes más diversos e inclusivos. También había una línea ahí, prácticas profesionales, una perspectiva de género a nivel institucional que hablaba de las normativas y políticas que tenían que instaurarse, y luego el sistema de información y análisis institucional. Los autorreportes de las instituciones nos señalan que, y esto también alcanzamos una muestra significativa de instituciones que participaron y que nos reportaron esta información, señalan que en general, bueno, lo que más se ha avanzado es a nivel de protocolos y normativas, que eso es consistente con la ley, ¿cierto? Pero que se ha avanzado muy poco en materia de desarrollo de acciones asociadas a incrementar el acceso de mujeres, por ejemplo, a carreras masculinizadas, hacer más diversos los equipos directivos y docentes, y también, en particular, todo lo relativo a prácticas profesionales y el desarrollo de acciones vinculadas al monitoreo y evaluación de las prácticas institucionales son ámbitos que, desde las propias instituciones, quienes respondieron encargadas de género y también rectores y rectoras, no han sido abordados hacia el año 2023. La evidencia cualitativa nos muestra cierta profundización que hace como, que vuelve interesante también comprender las tensiones a las que se enfrentan las instituciones de educación superior, así como también la heterogeneidad del subsistema de educación superior técnico profesional. En primer lugar, la evidencia cualitativa nos
señala que las instituciones, antes de la ley 21.369, ya venían desarrollando acciones, ¿cierto?, vinculadas a promover políticas y normativas también tendientes a disminuir la desigualdad, la discriminación y particularmente la violencia y el acoso. Y el movimiento feminista es un hito que movilizó a la mayoría de las instituciones y la mayoría de las instituciones se empezaron a hacer cargo de manera temprana de esto. Y por lo tanto, la ley 21.369 no constituye una novedad en el sentido de que se estaban preparando entonces frente a esta demanda que iba a venir de forma como una normativa institucional, pero que ya también habían atisbos de que los y las docentes, así como también los estudiantes, estaban, ¿cierto?, generando ciertas presiones para que esos cambios se empezaran a instaurar. En segundo lugar, lo que nos encontramos es con la preeminencia de dos modelos, que no necesariamente son opuestos, pero sí hay mayor énfasis en algunas instituciones versus otras. Hay una preeminencia de modelos institucionales que están más enfocados, ¿cierto?, a una implementación más de carácter normativa, o sea, dar cumplimiento a la ley, y ese es la narrativa, el discurso que está presente en esas instituciones. O sea, nosotros cumplimos con la ley. Ya hay otro grupo de instituciones, o llamémoslo, otro modelo de aproximación que comprende que la normativa es el paso uno, y que la normativa a lo que tiene que, o lo que tienen que transitar las instituciones es una transformación cultural, ¿cierto?, que va a generar efectos y cambios en las dinámicas, prácticas y experiencias de los y las estudiantes, así como también de la comunidad educativa en su conjunto. Nos encontramos entonces con estas dos aproximaciones discursivas, ¿sí? Y sabemos también que para aquellas instituciones que tienen una mirada más de transformación cultural, las reflexiones en torno a cómo hacer, por ejemplo, la incorporación o las transformaciones curriculares, los procesos formativos, se les está haciendo un poco más fácil porque está instalada esa reflexión y se están desarrollando ciertas acciones institucionales que hacen que estas políticas no queden alojadas únicamente en las unidades de prevención o de investigación y sanción, sino que se tienden a transversalizar a lo largo de toda la institución y por lo tanto son códigos que comparten las direcciones académicas, ¿cierto?, las direcciones de finanzas y recursos humanos, y por lo tanto las acciones tienden a ser más integrales y con avances más sustantivos. Otro elemento que nos reporta la evidencia cualitativa, bueno, yo creo que ustedes tanto en el CENET como bueno, el Ministerio de Educación, pero también las propias instituciones de educación superior técnico profesional reconocen que hay una gran heterogeneidad en el subsistema de educación superior que hace que las condiciones, ¿cierto?, de implementación de la ley sean diversas. Esa diversidad está dada por la cantidad de matrícula, está dada entonces por el tamaño, por los recursos económicos, por los años, por las antigüedades, por las acreditaciones, y también por el espacio territorial en las que se aloja. O sea, las instituciones grandes también tienen dificultades porque son instituciones que trabajan a nivel nacional, donde tienen que implementar políticas de manera transversal, muchas veces estandarizadas en las distintas sedes, ¿cierto? Y eso conlleva una especificidad y una complejidad. Pero también las instituciones pequeñas, por el hecho de contar con menos recursos, apoyo personal, ¿cierto?, presentan esas dificultades. Y lo que nosotros nos encontramos que uno de los factores uno de los elementos a los que han acudido las instituciones de educación superior técnico profesional para implementar esta ley ha sido la generación de redes de colaboración. Y eso ha sido muy significativo, por ejemplo, para aquellas instituciones que no tienen recursos y que están, por ejemplo, en territorios que son aislados, donde no hay profesionales que necesariamente manejen estos enfoques, etc. La importancia del apoyo de otras instituciones, ya sea para las instituciones grandes, las fundaciones, las consultoras los apoyan mucho en la implementación de procesos de sensibilización, de capacitación, etc. Mientras que las instituciones más pequeñas, el Ministerio de la Mujer,
el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y otras instituciones que están alojadas en los territorios son instituciones que colaboran, ¿cierto?, para la implementación de muchas de estas actividades y acciones que van desarrollando las instituciones en el marco de la implementación de la Ley 21.369. Y por lo tanto, ahí hay una pista respecto de cómo resolver esta carencia de recursos, no solo económicos, sino que también profesionales. Otra evidencia que nos reporta esta indagación cualitativa es que los diagnósticos es un proceso pendiente. Eso está en el marco de la ley, pero las instituciones han tenido muchas dificultades para implementar diagnósticos que les puedan reportar datos confiables respecto de las situaciones de acoso, violencia y discriminación que se viven al interior de las instituciones. No es fácil implementar metodologías de investigación de las ciencias sociales que permitan reconocer fehacientemente qué es lo que está ocurriendo. Son muchas veces experiencias que se ocultan, ¿cierto? Que las personas no tienden a expresar, por ejemplo, a través de una encuesta, etcétera. Y por lo tanto, el diagnóstico es una tarea pendiente y una tarea compleja, que tanto las instituciones pequeñas, medianas, como las grandes también nos han manifestado como algo que está todavía como en proceso de construcción. O sea, hay instituciones que dicen, bueno, yo he logrado levantar datos, pero estos datos entiendo que todavía no llego efectivamente a reconocer qué es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, cuando uno no tiene un diagnóstico, difícilmente puede entonces generar acciones pertinentes de mejoramiento en esa materia. Como quinta evidencia, hallazgo, hay un desarrollo transversal de las estrategias de sensibilización. Yo diría que tanto las evidencias cuantitativas como las cualitativas nos reportan que ese es el ámbito de mayor desarrollo, y que a nivel de las transformaciones curriculares también es un eje que todavía está en construcción, en elaboración. O sea, hay instituciones que lo están incorporando en un curso transversal, hay otros que están poniendo un curso al inicio, hay otros que lo están trabajando en distintos módulos o contenidos específicos en algunos cursos, en algunos módulos de algunos cursos. Sin embargo, no hay una convergencia respecto de cómo hacerlo, y cada institución está explorando la mejor manera de hacerlo, y eso constituye también, se entiende como un proceso de más mediano, largo plazo a desarrollar, por más que la ley lo esté. Conclusiones. Si bien nosotros reconocimos que los datos cuantitativos de las encuestas reportadas a la superintendencia y también al centro de estudio nos hablan de una implementación extendida en el subsistema, lo que podemos decir es que es una incipiente implementación. Es una implementación que se dan ciertas dimensiones asociadas a la ley, más asociada a la instalación de las unidades, asociada a la publicación de las políticas, al desarrollo de las normativas, ¿cierto? Al despliegue de ciertas acciones más vinculadas a la sensibilización y en algunos casos a las capacitaciones, pero que sin embargo no han logrado entonces avanzar en otras dimensiones que están contenidas en la ley 21.369. Como una segunda conclusión, podemos señalar la variabilidad institucional. Se observa una gran heterogeneidad entre las instituciones. En general, los institutos profesionales tienden a tener mayores niveles de desarrollo que los centros de formación técnica, porque también están asociados muchas veces a instituciones más grandes, etc. Y hay también una diferenciación entre las instituciones públicas y privadas. Los centros de formación técnica públicos han tendido a tener un mayor retraso en la implementación de ello. Y eso principalmente también se podría explicar por la disposición de recursos, de profesionales. Nuevos más críticos. Y esto, bueno, ustedes me imagino que lo saben, ya tanto las instituciones como los organismos públicos que apoyan a las instituciones de educación superior saben que las unidades de género tienden a estar aisladas en las instituciones de educación superior. Tienden, o sea, es una o un poquito más de 2 o 3 figuras, que en general no pasa, pero tiende a ser una persona encargada, por ejemplo, en las unidades de prevención, que tiende que movilizar una serie de acciones que son complejas, ¿cierto? Que requieren mucha
coordinación y gestión, y también son enfoques o perspectivas que no necesariamente se han ido transversalizando a los otros uniones. La falta de diagnóstico y análisis institucionales, eso también es un nudo. La complejidad para el desarrollo de los cambios curriculares. Falta de prácticas de monitoreo continuo. O sea, no hay hoy todavía dispositivos para evaluar cómo han ido avanzando las brechas o cómo, de género, pero también cómo han ido avanzando cada una de las políticas orientadas a eliminar la discriminación, violencia y acoso, así como también otras prácticas para disminuir las brechas de género al interior. Y como conclusión también reconocemos que los recursos son un factor de desigualdad. Eso también es importante señalar. Las instituciones que disponen de menos recursos económicos o que están emplazadas en espacios territoriales donde tienen menor acceso, ¿cierto?, a instituciones, a profesionales especializados en esta materia, se tienden a quedar un poco más atrás y solo centrar sus acciones en actividades, en todo lo normativo, pero también únicamente en las acciones de sensibilización. Algunas pistas que tomamos a partir de este estudio para la actualización del plan: la importancia de reconocer que la propuesta del plan de acción de igualdad de género e inclusión de grupos socialmente vulnerables tenía que hacer un tránsito, tenía que de alguna manera reconocer la interseccionalidad de los factores, y por eso es un plan que reconoce, ¿cierto?, y que pone énfasis también en la inclusión de grupos socialmente vulnerables, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, población migrante y otros grupos que son tradicionalmente excluidos, ¿cierto? Entonces, eso es un foco que quisimos darle a esta nueva actualización. También la importancia de reconocer que el plan anterior es un plan que abordaba 6 dimensiones, pero por el hecho de estar abordando 6 dimensiones no lograba poner el foco en los efectos y las causas asociadas a la discriminación, la desigualdad y la exclusión, y lo que estaba provocando eso, ¿cierto?, en lógica de los fines de una institución de educación superior, que en este caso son trayectorias educativas y laborales exitosas, ¿cierto? Entonces, quisimos también dar un giro ahí, relevar también la importancia del monitoreo y la mejora continua, que es un elemento que parece estar invisibilizado y que requiere ser puesto en un plan como un eje de desarrollo sustantivo, y también un plan que se orientara a promover acciones para mejorar las capacidades internas en las distintas dimensiones: cuerpo docente, equipos de gestión, etc. El plan hoy se compone de 3 ejes: un eje asociado a trayectorias educativas, un eje asociado a la gestión académica y un eje asociado a la gestión institucional, en el entendido que que tiene que haber sinergia en estas 3 dimensiones, pero que la gestión institucional también es la que moviliza, ¿cierto?, las posibilidades de aseguramiento de trayectorias educativas exitosas y una gestión académica orientada, con perspectiva de género y también orientada a la inclusión de grupos socialmente vulnerables. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento, como decía Carolina, durante el mes de marzo. La mayoría de las instituciones de educación superior técnico profesional ya han podido mirar en detalle el plan. Es un plan que primero establece principios, establece estos ejes con descripciones, fundamenta, establece líneas de acción, iniciativas específicas, propone indicadores de medición y a su vez hace una propuesta al cierre de un establecimiento de lo que nosotros podríamos llamar como estándares. Es decir, en cada línea tú vas a encontrar un descriptor de niveles de desarrollo, descriptores que son o que hacen sinergia con los descriptores que hoy día está haciendo la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, que orienta a las instituciones a mirarse en qué lugar están, en qué estado de desarrollo están en cada una de estas dimensiones. A nivel de trayectorias educativas, bueno, las líneas están vinculadas a estrategias de acceso preferente, es decir, fomentar campañas de admisión, convenios, etcétera, y a prácticas de recepción de estudiantes. Está todo detallado en el plan, cuáles son las iniciativas específicas que se promueven y cómo pueden ser medidas.
También hay una línea de acción vinculada a la permanencia, estrategias de acompañamiento estudiantil, atención y apoyo socioemocional y apoyo a los recorridos y seguimiento a los recorridos estudiantiles. Todo lo vinculado a titulación y posegreso, y aquí le damos un espacio grande a las prácticas profesionales y cómo gestionar esas prácticas, cuáles son esas iniciativas específicas que se pueden promover para ello. Eso ya estaba en el plan anterior y lo quisimos incorporar en una línea asociada a las trayectorias educativas para no dejar de entender de que las prácticas forman parte del proceso educativo y de las posibilidades que tienen los y las jóvenes para desarrollar sus competencias y capacidades a lo largo de su proceso o su paso por la educación superior. Y un sistema de seguimiento y apoyo a egresados que también tiene perspectiva de género, que también tiene que tener y que también tiene que tener una perspectiva cierto, orientada a la inclusión. Una línea de gestión académica, o sea, un eje de gestión académica que tiene como línea planes de estudio, la importancia de la revisión y actualización de los planes de estudio, la importancia del desarrollo de ciertas estrategias de aprendizaje con orientación a la enseñanza inclusiva, perspectiva de género, monitoreo también de esas propias prácticas, mecanismos de fomento a la innovación en esta materia, estrategias de reclutamiento docente específicos, ¿cierto?, para disminuir las brechas de género, y un plan de reclutamiento, ¿cierto?, así como también un plan de desarrollo docente que incluye la formación, inducción y acompañamiento a los docentes. Y finalmente, este eje, que es el eje más poblado, que está orientado, bueno, a una línea de políticas, protocolos y reglamentos, donde se habla de la importancia de la actualización, el monitoreo, etcétera, y la socialización, la importancia del desarrollo de capacidades institucionales, ¿cierto?, apuntando a los planes de capacitación y a la evaluación de los resultados asociados a esos programas de formación y capacitación, estrategias de trabajo territorial a propósito de lo que nosotros encontramos en el diagnóstico vinculado a la importancia del establecimiento de alianzas y redes a nivel territorial y el vínculo con actores e instituciones territoriales, una línea de modelos organizacionales y sostenibilidad, y aquí es donde ponemos un punto crítico, puesto que las instituciones nos han reportado que la implementación de la ley 2369, así como también del plan de acción, involucra, ¿cierto?, una gestión financiera particular. Entonces hacemos orientaciones específicas respecto de cómo orientar y cómo establecer un modelo de financiamiento específico, particular, que reconozca, ¿cierto?, cuáles son las necesidades y todo el financiamiento que requiere esta ley, que puede ser una ley pesada, sobre todo para aquellas instituciones más pequeñas. La gestión de la información, que es muy importante, de los sistemas de identificación de brechas, desigualdades, exclusiones que pueden orientar la toma de decisiones, y finalmente la importancia, que es una línea sustantiva, que es la importancia del desarrollo y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación que permita entonces la mejora. Eso, esta es la propuesta que nosotros hicimos, estos son los antecedentes que nosotros fuimos recabando también, que permiten poder hacer esa actualización, que viene acompañada también de herramientas prácticas para el trabajo de todas estas otras acciones que están asociadas a la ley 21.369, pero este es un plan que busca ir un poquitito más allá, que busca ir, por cierto, avanzando en materia de igualdad de género y también de grupos socialmente vulnerables, que con especificidad en el subsistema de educación superior técnica y profesional, que requiere una mirada particular y, por cierto, requiere apoyos específicos a propósito de cuáles son sus características y cuáles son sus demandas. Bueno, agradezco entonces este espacio y quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias María José y muchas gracias Carolina. Y damos paso a preguntas si es que las hubiere. ¿A quiénes nos acompañan? ¿Sí? Gonzalo. Por favor, buen día. Respecto a la falta de diagnóstico que se menciona tanto como al ¿cuál sería ese motivo por el que hay tanta falta o tanta dificultad para que más bien algo por falta de herramientas de cómo realizarlo para provocar o va más allá como algo cultural que se debe implementar? Y
el gobierno de momento. También se habla mucho de la falta de las prácticas de monitoreo, y para cual obviamente se le tiene que implementarlas y que no hay un diagnóstico para hacer seguimiento. Entonces, como que cuál es su qué es lo que se cree que sucede y que bloquea este avance. Bueno, en primer lugar, como lo señalé en la presentación, yo creo que todavía no he explorado mucho, o sea, no hay tantas buenas prácticas que transmitir, como ejemplo específicos, instrumentos particulares que puedan orientar a poder hacer buenos instrumentos. ¿Sí? Sabemos que hay instituciones más grandes que sí se han aventurado, pero esas mismas instituciones no han generado. Sí, hasta que han tenido que ir y venir en ese ejercicio. Suerte de ensayo y error. Suerte de ensayo y error. Y eso ocurre, te pongo el ejemplo de instituciones grandes y en instituciones pequeñas se hace aún más complejo. Aún más complejo porque son equipos más pequeños, equipos que no necesariamente manejan estrategias metodológicas para poder levantar estos instrumentos, para aplicarlos, tienen menores capacidades institucionales para poder desarrollarlo y analizarlo. Entonces yo creo que se combinan tanto metodológicos, justamente metodológicos, como también condiciones y capacidades para poder hacerlo, que eso por cierto afecta mucho más a la institución pequeña. ¿Alguna pregunta? Sí. Primero que todo, muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta para la profesional de la Subsecretaría de Educación Superior. Respecto a la estrategia que mencionaste, más bien dicho, como respecto a la evaluación de la implementación del plan de acción, si es que ya lo han pensado, para que puedas comentarnos un poco sobre eso. Y segundo, si es que han pensado desde la Subsecretaría alguna evaluación a la implementación de política en el caso de la 21.369, pensando que ya la ley incluye un calendario para los modelos de prevención y sanción. Y una tercera pregunta respecto a si es que han conversado o avanzado con la CNA respecto a la aplicación del criterio 7 en el caso de los criterios y estándares para la acreditación institucional del subsistema TP. Esas son las tres preguntas. Sí, justamente el plan tiene un ítem donde están los indicadores para ver ese monitoreo de cada una de las acciones. Se desglosan lineamientos para la implementación y la idea es que a partir de esos mismos lineamientos nosotros podamos en algún periodo de tiempo determinado en el segundo semestre poder convocar a las instituciones de educación superior para saber cómo han podido implementar. Es un plan bien desafiante, sabemos que no va a ser abarcativo en un primer año, pero que sin duda también plantea un escalamiento del desarrollo desde lo más prioritario y necesario a quizás aquello de un segundo orden. Por lo tanto, también el mismo plan nos entrega esos lineamientos para el monitoreo de las acciones que están comprometidas ahí. Respecto de la ley, ahí en nuestro trabajo está más bien vinculado a tener una buena comunicación con la CES, para ver efectivamente cómo las instituciones están realizando la implementación de la ley, y lo que nos queda a nosotros es poder recoger quizás aquellas brechas para poder ir realizando algunas acciones remediales que permitan ir avanzando en conjunto con las distintas instituciones de educación superior. Como mencionaba María José en su presentación, la diversidad de instituciones de educación superior hace que tengamos que tener una mirada muy amplia respecto de cómo se realiza estas intervenciones, porque tenemos instituciones que son muy de nicho, algunas que tienen despliegue a nivel nacional, y el ámbito de desafío es muy diferente. No deja de ser complejo a pesar de que sean instituciones que pueden ser muy grandes, la complejidad se traslada como a otro lugar. Y ahí está el punto del vínculo que tenemos que tener con la CES. Y en el caso de la CNA, nosotros ya tuvimos
una primera reunión donde fueron invitados a la comisión, y desde la mesa de SINASE esperamos que también se puedan ir realizando mayores entrega de lineamientos y bajadas respecto de los nuevos criterios de acreditación para en conjunto apoyar ese desarrollo con las distintas instituciones del subsistema TP. Así que yo creo que lo más relevante es poder trabajar como articuladamente con las distintas instancias, con la Superintendencia de Educación Superior, con el Consejo Nacional de Acreditación y también con ustedes para poder apoyar a las distintas instituciones que están en el licenciamiento, en la supervigilancia y también en los procesos de vías de acreditación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buen día, muchas gracias por la invitación, las presentaciones muy interesantes, ¿no es cierto? Y que nos dejan muchos tips para enfocar el trabajo diario que hacemos. Mi pregunta es para María José, específicamente. Todos estamos, ¿no es cierto?, motivados, ¿no es cierto?, y trabajando para cumplir con la normativa. Pero el cambio de verdad es la transformación o es la evolución cultural de la sociedad. A partir de este estudio, a partir de lo que han revisado, ¿cuáles serían, ¿no es cierto?, los pasos más claves para lograr ese cambio y esa transformación cultural? Porque nosotros como instituciones de educación superior lo que hacemos es a través de la educación movilizar cambios, movilizar visiones. Entonces, como consejo para todo nuestro ecosistema, ¿cuáles serían como esos enfoques claves? Yo creo que como señalas, es una ley que busca una transformación cultural y que busca también ir más allá del establecimiento de normativas que aseguren la no violencia, no discriminación, una cosa. Yo creo que es una ley que busca, ¿cierto?, avanzar de manera sustantiva en los procesos más medulares institucionales, no solo los procesos formativos, ¿cierto?, la sensibilización del trabajo con los profesionales, los estudiantes, los y las estudiantes, etcétera. Y en esa materia, yo creo, o sea, en ese sentido, yo creo que la forma de avanzar es también ir reconociendo esos elementos claves que están en la ley, que nos orientan muy bien y que nos hablan de una transformación. No es una normativa, una normativa que se instala, pero que busca generar un cambio, ¿cierto? Y ese cambio lo tengo que ir produciendo desde distintas capas, ¿cierto? Desde el momento en que llegan los y las estudiantes, desde el momento en que hacemos las inducciones a los y las docentes, en el proceso formativo, cuando entregamos, ¿cierto?, formación en perspectiva de género y derechos humanos, estamos generando un cambio en nuestro y nuestras futuros titulados. Porque también sabemos que esta transformación que ocurre en la educación superior va a tener, por cierto, en el largo plazo, una incidencia en las dinámicas laborales, ¿cierto? Hoy día el problema está en educación, pero también principalmente está en las dinámicas de los propios mercados laborales, y eso es una barrera, una brecha, una complejidad para ustedes. El sistema educativo no tiene ninguna otra posibilidad que intervenir en el proceso formativo, de forma de que tengamos mejores trabajadores, ¿cierto?, que puedan trabajar con enfoque de género, que puedan tener consideraciones respecto a la importancia de los derechos humanos. Entonces tú estás trabajando en esa dimensión. Posiblemente no puedas atacar de manera tan directa a los sectores socioproductivos, pero también puedes tratar de establecer un diálogo con ellos, porque ellos van a ser quienes van a recibir a tus estudiantes el momento que tengan que hacer tus prácticas profesionales. Tú tienes que asegurar que esos estudiantes vayan a práctica profesional segura, que no vayan a ser discriminados. Eso ocurre más en la educación media técnica profesional, donde hay una mayor preocupación por eso. En la educación superior eso se diluye, es todo de manera más autónoma e independiente desarrollado. Entonces también hay un momento crítico. Y por lo tanto lo que te quiero señalar es que el impulso, la implementación de esta ley, junto con el plan, son los avances que puede hacer una institución. Y en la medida en que vaya monitoreando, que vaya reimpulsando las acciones, no se trata de establecer acciones
en un momento determinado del tiempo y las replico al año siguiente. No, porque las necesidades van a ser distintas, porque los discursos van a ser distintos, porque, por cierto, donde tenemos que afectar es la representación y la reproducción de los sesgos y los estereotipos de género, así como también en todas las prácticas de exclusión que se desarrollan de manera frecuente y permanente en toda institución educativa, en el sistema escolar y también en el sistema de educación superior, que ocurre frecuentemente. Así que yo creo que en la medida en que uno va haciendo ese, o sea, tomando la implementación de la ley en serio. Sí, adelante, por favor. Bueno, primero agradecer el espacio, yo creo que siempre es bueno por el tema, felicitar los avances que en la materia, que es lo que nos presentó la consejera, que nos presentó Carolina, porque las instituciones obviamente han avanzado bastante durante estos últimos años, muy poco tiempo si uno ve como cuánto tiene único, entonces, impresiones por el tema. Tengo dos preguntas específicas para María José. La primera es, dado los resultados que has visto, y nosotros como institución también tenemos como el llamado a apoyar a la institución de educación superior, tú, teniendo un poco también la cantidad de instituciones de educación superior, ¿a qué tipo de instituciones tú crees que podríamos apoyar de mejor forma y en qué temas? Porque entendiendo también que los ámbitos en los cuales hay que desarrollarse son muchos. También eso hay que nos pueda dar tu opinión al respecto. Y lo segundo tiene que ver con, dado los resultados que, como mencionaba la consejera ayer, los resultados del CIMSE igual son una preocupación en cuanto al aumento de la brecha de género y cómo eso eventualmente podría ser trabajado desde las instituciones de educación superior, entendiendo que la generación que dio el CIMSE de segundo medio el año pasado, que tenía un aumento de brecha, ya ahora está en tercero, y en 2 años más van a estar en esas instituciones. O sea, ¿cómo podemos cómo las instituciones pueden ir de una manera u otra, o lo hacen en la práctica, cómo pueden ir enfrentando estas diferencias que se están observando en el sistema? En relación a la primera pregunta, yo creo que evidentemente la experiencia más crítica son aquellas instituciones más pequeñas, o que disponen de menos recursos y que están más aisladas. En tal sentido, yo focalizaría, por cierto, el apoyo a los centros estatales. Trataría de trabajar en algún mecanismo que permita la articulación, ¿cierto? Y la integración, como la posible transferencia entre buenas experiencias y ciertas instituciones que puedan ir apoyando a esas otras instituciones, pero que esas contribuyen a las instituciones específicas. ¿Y cómo? ¿En qué? Yo creo que en materia de sensibilización hay algo avanzado. O sea, las instituciones ya más o menos han ido explorando, han ido trabajando, ya llevan 2 años haciendo eso, lo mismo en las capacitaciones. Yo creo que un aspecto crítico es cómo intervenir los planes formativos. ¿Sí? ¿Cómo? Hay distintas alternativas. Hay que pensar que aquí son ciclos cortos, 2 años, 4 años. ¿Cuándo lo hago? ¿Al principio? ¿Al cierre? ¿Es permanente? ¿Dónde intervengo? Y la resistencia de la comunidad. Que aquí, y lo otro es que aquí hay que también entender de que este cuerpo de profesionales no tienen un perfil académico como en las universidades. Son docentes que son profesionales que ejercen labores pedagógicas y que además cambian permanentemente. O sea, si uno mira cuáles son los recorridos, son de entradas y salidas. O sea, no es un cuerpo estable. ¿Cómo forma un cuerpo no estable? Sí. Entonces, eso es un tema. O sea, cómo poder generar dispositivos de formación, ¿cierto?, que de alguna manera permitan dar cuenta de ese movimiento y a su vez apoyar a las instituciones a reflexionar y pensar cuáles serían la mejor forma de hacer ese cambio en los planes formativos, esa incorporación del enfoque de enfoque género y derechos humanos, que no es una tarea fácil, ¿cierto?
lo han organizado de manera distinta, ya sea con un curso transversal para todos. Hay instituciones que dicen, bueno, tengo un curso transversal, las instituciones grandes. Tengo el curso de, por ejemplo, ciudadanía, y le incorporo un módulo de género. Hay otras instituciones que están diciendo, bueno, yo no puedo trabajar esto si no es en función de la vinculación de las problemáticas asociadas a brechas de género, discriminación y también inclusión, si no es asociado a ciertos cursos que tienen que ver con el ejercicio práctico de esa labor. Y lo incorporan, por ejemplo, en cursos de ética profesional, etc. Pero que se sitúa en un sector socioproductivo, que se problematiza desde ahí. Eso es costoso, eso es complejo. Bueno, pero tal vez se puede trabajar de manera como común, o sea, hacer cosas que tal vez puedan permear también a las otras instituciones, esas instituciones que tienen más recursos para eso. Y hay otras que, bueno, hacen un módulo, una sesión de 1 hora o le ponen la bibliografía. Eso es muy difícil. Y ese yo creo que es la principal tensión a la que se van a enfrentar en este tiempo. Y lo que señalábamos, que eso está en el plan de acción, todo lo vinculado a la evaluación y monitoreo es relevante, y también transmitir a rectores y rectoras la importancia de que esto se transversalice, que no quede en esa unidad o en esas unidades. ¿Qué pasa en la educación universitaria también? Yo lo veo en muchas universidades. Y cuando uno conversa con las encargadas, toda una labor titánica que tengo que estar moviendo, esta unidad lo mueve solo. Pero difícil. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Una muy cortita, que tiene que ver con, quizás por algo que también me involucra personalmente. Siempre he tenido una duda sobre las carreras externas, ¿ya? Y quizás esta pregunta también desborda los CFT lo que involucra a las universidades. Pero las carreras externas, a su vez, están asociadas a las mejores remuneraciones, por lo que yo he visto. No solo en Chile, sino que de manera internacional. Si uno busca, por ejemplo, en Estados Unidos, las mejores remuneraciones son para la ingeniería, etcétera. Y de manera inversa, en general, por lo que yo he visto, el índice, como la educación, que están compuestas fundamentalmente por mujeres, a su vez reciben los peores salarios, y eso es muy triste decirlo, porque un salario de una educadora de párvulos no se puede comparar con el salario, por ejemplo, que puede recibir, ¿no es cierto?, un ingeniero en minas, o quizás con un médico, quizás está en el otro área. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para disminuir esta brecha y transformar quizás las carreras STEM en una carrera que sea más o menos homogénea, donde existe el 50% de hombres y 50% de mujeres? ¿Qué mecanismos, por ejemplo, a nivel de proceso formativo, de currículum, de docencia? Yo creo que es una tarea titánica. No sé ahí qué opinan ustedes al respecto. A ver, lo primero es, claro, señalar, como tú dices, que estas diferencias, estas brechas entre carreras masculinizadas y feminizadas uno lo ve con mucha fuerza en educación superior, y en educación media lo ve en la educación media técnica profesional. O sea, ya ahí uno entiende que la elección está mediada por estereotipos y sesgos de género, ¿sí? Lo que nosotros hemos identificado, la Paola Sevilla sabe mucho, pero yo también he participado en varios de las investigaciones que se han realizado ahí, es que hay un problema de construcción y configuración de aspiraciones, ¿ya?, que responde a estos estereotipos, sesgos y dinámicas de los mercados laborales. O sea, si yo veo que no puedo ingresar a la minería, aun cuando lo estudie, no lo voy a hacer, ¿cierto? Porque un hombre que quiere estudiar educación de párvulo y después no va a encontrar trabajo en un jardín infantil, está utilizando una racionalidad, ¿cierto?, que responde a lo que ocurre objetivamente en el mercado. Eso, el mercado laboral nosotros poco podemos tener, son otras políticas, son políticas de trabajo, de mercado laboral, etcétera, algún trabajo ahí con los sectores socioproductivos. Entonces, uno son las aspiraciones, cómo eligen
Y también lo que se ha identificado es que, habiendo hecho una elección atípica, lo que ocurre con esa experiencia educativa tiende no a ser favorable para la permanencia. Entonces, yo estoy en un espacio con una alta concentración de hombres. El profesor es hombre. El profesor le va a estar hablando a mis compañeros. El profesor en enseñanza media técnica profesional, en construcción, no deja que la chica levante lo que tiene que levantar, se dedica a la terminación, no a la obra gruesa, ¿cierto? Hay algunos artículos publicados también con la Paola. Las mujeres no se pueden poner el arnés. Les da miedo, las protegen. Entonces hay una serie de condiciones de reproducción en el espacio educativo, en la experiencia educativa, que hace que esa persona después deserte. ¿Ya? No habiendo desertado, voy a la práctica profesional, y en la práctica profesional ¿con qué me encuentro? Con que no me reciben, o si me reciben voy a estar de secretaria, voy a estar vendiendo mecánica automotriz, vendiendo el auto, en construcción la llevan al Sodimac o al ICI, para poder cumplir con la práctica. Y eso pasa, en educación superior también pasa, en las prácticas. Terminas haciendo algo y eso conlleva que, habiendo tomado una decisión, o sea, habiendo sorteado la complejidad de tomar una decisión, que es difícil culturalmente, porque mi familia me dice que no, porque mi colegio también me dice, después me encuentro con una serie de barreras. Entonces, ¿cómo intervenir? Hay que intervenir en esas experiencias. Por eso es importante la sensibilización, la capacitación, que el profesor docente de la carrera en STEM entienda que hay microprácticas que inciden en que esa persona se mantenga. Entendamos también que tenemos que apoyar a las mujeres u hombres en carreras atípicas a encontrar espacios laborales que sean favorables para su desarrollo. No saco nada consiguiendo una práctica profesional en que lo van a tener haciendo otra cosa. En educación de párvulo lo que nosotros encontramos es que quien se formó en educación, no estoy hablando de educación técnica, se formó en educación de párvulo, que son muy pocos, no trabajan como parvularios, como educadores de párvulo. Terminan siendo el director del jardín, o está en gestión. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, la experiencia educativa, la práctica profesional y cómo hacer ese acompañamiento también a la inserción laboral. Cómo apoyar espacios que sean favorables y de no discriminación, de no exclusión. Esa gestión hoy día para las instituciones es muy compleja porque es alto costo, ¿cierto? No está dentro de los márgenes de los criterios de acreditación estrictamente, pero algo que en el futuro uno podría pensar en favorecer de alguna manera. Eso. Gracias. ¿Y había otra pregunta, Nancy? ¿Sí? ¿Le acercas al micrófono? Gracias. Sí, efectivamente, en razón a lo que hemos escuchado y se agradece evidentemente las experiencias y lo que han compartido. Yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista del proceso formativo, ahí donde está lo medular para un cambio cultural. Desde esa mirada, ¿ustedes tienen pensado capacitar, apoyar a las instituciones, considerando además que hay un criterio de evaluación, ¿verdad?, que se va a medir, como decía Gonzalo, en los procesos de acreditación? ¿Ustedes tienen pensado cómo apoyar a las instituciones en ese aspecto, en la actualización curricular? Y si tienen a la fecha algún porcentaje de cumplimiento de esto. Bueno, uno de los apoyos es justamente el proyecto que se levantó desde la Secretaría de Educación Superior en conjunto con el Estado para tener el plan de acción actualizado, tener guías, materiales, videos que permitieran a las instituciones tener de dónde herramientas para ir adaptándolas también a las necesidades de cada una de las instituciones, sabiendo nuevamente la diversidad que tenemos en el mundo TP.
Nosotros el año pasado, como Subsecretaría de Educación Superior, tuvimos un curso e-learning, que tuvimos más de 350 inscritos, que fue aperturado también para que las distintas instituciones de educación superior pudieran inscribir a las personas que estuvieran encargadas o vinculadas a la temática de género e inclusión respecto de la ley 21369, y esperamos que este año podamos tener nuevamente alguna apertura de esa convocatoria, porque fue un curso muy bien recibido, fue un curso que realizamos en conjunto con el Ministerio de la Mujer, por lo tanto cumplía con todas las obligaciones y todas las condiciones necesarias. Así que esperamos que ese curso se pueda volver a replicar, pero ya tuvimos como les mencionaba, una muy buena recepción. Tenemos los fondos de áreas estratégicas que en este gobierno tenemos ya una línea específica vinculada a la temática de género. Tenemos 15 proyectos adjudicados en curso desde el 2022 a la fecha, y este año esperamos que se sumen más instituciones. Por lo tanto, sabemos que siempre los recursos son escasos, pero al menos tenemos esa apertura de línea específica en donde también están participando CFT estatales y instituciones privadas, y esperamos tener dentro de este año una nueva evaluación de cómo se ejecuta este plan para poder contar con nuevos materiales, ir nutriendo las necesidades también de las distintas instituciones del subsistema TP. Sí, y lo consulto y perdona que lo ponga nuevamente en la mesa, porque yo me pongo en el lugar de las instituciones, ¿verdad?, que lamentable, para bien o para mal, están sobre un marco, ¿no es cierto?, un sistema regulatorio al cual deben responder. Yo me pongo a lo mejor en un lugar, no sé, de un director de área, de una rectora, a lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo yo logro, con la inteligibilidad del sistema que hoy día tenemos, cumplir, ¿verdad?, para que el modelo se implemente en el currículum? Y que eso a la larga la entidad reguladora considere que es pertinente, que en definitiva doy el ancho, ¿verdad?, para poder seguir avanzando. Entonces, ¿cómo podemos orientar a las instituciones en ese aspecto y desde ese punto de vista, desde el currículum? Si ustedes mencionaban que habían tenido conversaciones ya con la CNA, ¿verdad?, en relación a esta implementación. No sé si tienen una retroalimentación de las instituciones, porque me imagino que debe ser uno de los nudos que hoy día las instituciones deben tener. Sí, justamente por ello tenemos la Comisión de Género y Diversidades, donde participan los 3 grandes conglomerados de ISTP, CONIFOS, CFT y Vertebral. Son reuniones mensuales. Por lo tanto, estamos ahí tomando el pulso constantemente respecto de este nuevo plan en donde ellos participaron muy activamente, pero también justamente tomando estas visiones respecto de cómo se hace esta implementación, de ir levantando buenas prácticas respecto de lo que ellas han podido ir generando, porque también son de distintas regiones, son privados, son estatales, y por lo tanto ahí, en esa instancia, en la comisión, es una instancia también de retroalimentación constante para ir levantando las necesidades del subsistema técnico profesional. Así que es una instancia que ya estamos elaborando un decreto para su... tener también un respaldo más administrativo, y que también pueda tener continuidad, porque sabemos que las temáticas de género no se van a resolver el mes siguiente, sino que siempre van a ser un desafío, porque si uno le suma además los temas de diversidades, que es un tema que las instituciones se van a tener que hacer cargo, porque sus estudiantes ya tenemos varios estudiantes en el sistema que necesitamos visibilizar, y que van a tener también que ir en conjunto derribando estas brechas en el mundo laboral. No es una temática que va a estar cerrada, sino que constantemente vamos a necesitar estar reflexionando, dialogando, y ir tomando también decisiones para apoyar a las distintas instituciones.
Muchas gracias. Y en ese sentido también habría que destacar la importancia de la colaboración intersectorial que tú mencionabas en el plan de acción, sobre todo en el tema del acceso a las prácticas, ¿no? Que puedan también contribuir a un desarrollo igualitario y las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Quería yo comentar, ya vamos finalizando esta conversación, que ha llamado la atención el gran interés de las mujeres por acceder a los nuevos centros de formación técnico estatales. Creo que ahí es importantísimo el plan de acción y todo lo que ustedes están haciendo, porque lo que uno ve es que la mayoría de las mujeres están entrando a las carreras feminizadas. La mayoría entran a la carrera de técnico en enfermería, o técnico en podología, o párvulos. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad para poder contribuir a que también muchas de esas mujeres puedan interesarse por otras carreras que son las que vemos más en el ámbito de los hombres, del interés de los hombres. Pero además está el tema de que muchos de estos estudiantes son adultos, y entonces el enfoque pedagógico, todo lo que corresponde al proceso formativo es diferente. Yo me imagino que eso también está contemplado, digamos, en el plan de acción que ustedes han elaborado. Y por último, también una preocupación en cuanto a la posibilidad de exclusión y en el fondo de discriminación, es que menos de los centros de formación que nosotros supervisamos o que estamos acompañando, institutos profesionales también, están enfocando sus procesos a la formación online. Y ahí, nuevamente, adultos que tal vez no tienen el manejo de las capacidades digitales o en regiones en las cuales la conectividad es muy reducida, puede ser un factor de exclusión y de discriminación. Ahí finalmente no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Era un comentario que quería agregar. Y terminamos entonces esta mesa de conversación con la presentación de este interesante proyecto que ustedes nos han traído, y agradeciendo a Carolina y a María José su participación. Nos han escuchado a todos quienes están en el Consejo, en la sede del Consejo, a la rectora que vino desde el norte de Chile a acompañarnos. Muchísimas gracias. Sabemos del gran interés que tiene por ir avanzando en la concreción del proyecto del CFT de Arica y Parinacota. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y buena tarde. Gracias. No, claro,